Comunicación y medios, la columna que hacemos todos los lunes, o por lo menos los lunes que estamos al aire acá en la radio de la UNTF. Esta vez está pensado un poco desde el lado de las campañas publicitarias, ¿no? Y pensar en esto, porque recordemos que el 25 de noviembre fue el día por la lucha contra la violencia contra las mujeres, mejor dicho. Y ahí se generaron una serie de campañas, como en todo efeméride, se genera una serie de campañas que intentan de alguna forma concientizar o que intentan generar cierta conciencia y educar, si se quiere, de alguna forma, si se me permite el término educar para una campaña publicitaria, ante ciertas conductas y actitudes, que en este caso es la violencia contra la mujer. Obviamente, digo, una vez Eliseo Verón decía algo así como la semiosis infinita, cuando hablaba de que uno tiene un mensaje o una campaña publicitaria, en este caso, a la circulación, ¿sí?, de mensajes a través de los medios de comunicación, y a partir de ahí empieza a tomar diferentes formas, más allá que excede un poco a este objetivo inicial de aquella empresa que hace la campaña, ¿no? Esta agencia de publicidad que pueda hacer la campaña. Obviamente estas campañas fueron estudiadas siempre por diferentes corrientes de la comunicación y los medios en particular, todas muy asociadas al marketing, pero también desde alguna forma, más que porque lo que implica la campaña publicitaria es por ahí la venta de algún producto. Bueno, Claro. también hay algunas campañas que tienen características de campañas publicitarias, pero son más institucionales. Vos hoy hace un rato preguntabas o hablabas en relación a cuáles son las instituciones que están a la hora de pensar una lucha en la violencia contra las mujeres. Bueno, entonces, ¿cuáles son? Bueno, el Estado, a partir de todo lo que puede llegar a gestionar, a fomentar y a financiar, es parte de esas instituciones, y las campañas publicitarias son digamos, el brazo comunicativo, si se quiere, uno de los brazos comunicativos a la hora de pensar esas Vos esas decís, conductas. esas campañas, pienso en campañas publicitarias Propagandísticas también, si les claro, podemos publicidad decir. me suena a las propagandas de venta de cosas, pero cuando es un caso así, pienso en todas en las informaciones que dicen, por ejemplo, la ley 26.485 de eliminación de la violencia contra las mujeres dice tal cosa. ¿Eso podría considerarse una campaña publicitaria porque tiene este fin? En realidad puede considerarse una campaña propagandística, porque la publicidad Ajá, siempre está muy relacionada más a la que tiene que ver la venta de un producto, y porque hay otro tipo de carácter que no es la venta en sí, sino la concientización sobre un claro. tema. Pensemos, por ejemplo, en las vacunas o en el calendario de vacunación, cómo el Estado genera y desarrolla una campaña que permita que esa información llegue a los lugares donde tiene que llegar, obviamente a partir de los medios de comunicación como estandarte. En la cuestión de la violencia contra la mujer, y sobre todo el 25 de noviembre, eso obviamente ha exacerbado en relación a, bueno, generar algunas piezas comunicacionales que tiene, más allá de las que siempre están, ¿no? Por ejemplo, uno tiene la página web, que es como un medio de comunicación constante al que uno tiene que acceder, Claro. en donde básicamente lo que da son una serie de pautas para pensar y cuando uno está siendo víctima de violencia, porque me parece que mucho está gestionado desde ahí, mucho Mucho, está ¿no? pensado de, bueno, fíjate que si te pasa esto, vos podés ser víctima de violencia, ¿no? Si te dice que no puedes salir con esa ropa, digo, no es Claro. necesario que te peguen para pensar, para sentir que estás siendo violentado Sí, de alguna forma. Porque a veces, obviamente, los casos que más circulan por los medios tienen que ver con violencia física, o por lo menos claro. esto ha sido vinculado o visto siempre desde ahí. Pero bueno, hay otros como lo que podemos corregirme nadie, pero que llamar micromachismo, y que tiene que ver con ciertas actitudes cotidianas, ¿sí?, que también pueden dar a entender que una persona puede estar siendo víctima de violencia. Que Una son mujer, violentas, que claro. claro, que son violentas, controlar el dinero, preguntar hacia dónde va, estar muy pendiente de algunas cuestiones, puede ser pensado como ejercicio de la violencia por parte del hombre hacia la mujer. Estoy pensando en esto que hablábamos al comienzo sobre los mandatos de Ujú. masculinidad y cómo las campañas siguen poniendo el foco en el reconocimiento de cada una como víctima y no de cada uno como victimario o cada una como victimaria, ¿no? Pienso, es mucho más recurrente Ujú. que haya campañas de darse, esto que decís vos, de darse cuenta cuando uno está siendo, sufriendo o padeciendo o participando de una Claro. situación de violencia como víctima que como victimaria o victimario, ¿sí?
Sí, ese es un poco lo que hace el Estado también. Hay otros ejemplos que por ahí van en dirección distinta a eso. Algo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con la campaña de Avon. ¿Te acordás que después también esto se relaciona un poco con lo que yo decía recién sobre una vez que una campaña se larga también aparece, sobre todo ahora en la era del meme y demás, aparece como cierta resignificación de eso. Y también aparece el debate público que queda expresado en las redes sociales. Si uno es usuario de Facebook, Twitter o Instagram inclusive, Instagram quizás no tanto, pero digo, a modo de expresión, Facebook y Twitter usan más la letra y la palabra como forma de, como vía específica para hacerlo, empiezan a surgir estas cuestiones sobre si está bien, está mal, y un poco ese debate que vos mencionabas está dado ahí, Claro. sobre si, por ejemplo, la publicidad o la propaganda de la Fundación Avon, ¿sí? La consideraron buena porque está hecha o porque está hecha por dos hombres o es algo que estaba bien en particular, porque también empiezan estas micro discusiones que se dan dentro de todas las diferencias que tiene un movimiento como puede llegar a ser el movimiento, en este caso, de mujeres o cualquier otro movimiento u organización política que tenga diversidad interna, ¿no? Nosotros lo hemos traído para poner el spot, lo tenemos acá bajado. Así que vamos a escuchar Sí. entonces el spot de la Fundación Avon, a ver qué nos A ver dice qué nos sobre dice. masculinidades. Ah, bueno, estás para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría? Boludo, pará un poco, pará un poco. Mirá lo que es eso. Ah, dale, ¿qué te haces? ¿No te das cuenta de la asustás a la chica? ¿Viste el shortcito que se puso? Le gusta. Si no, no se lo pone. Vení, zorrita. Dale, está regalada. Mirá cómo se viste. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? ¿Que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no? De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba, le estás traumando así. ¿Qué te pasa? Pará. Que es violento lo que estás haciendo, eso me pasa. No entiendo que te divierte, que se asuste, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo me va a divertir, no? Que no sé, no entiendo. Le estás acosando así, pero, o sea, le acelerás la moto como si la fueras a perseguir. Pará, no, tampoco para tanto. Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga, mirá que si quiero te hago lo que quiero. No está bueno. ¿Qué sos, un animal que no te podés controlar? No, te entendí. De verdad te lo digo. Que las pibas tengan miedo de andar por la calle, que tengan que pensar por dónde van, que tengan que pensar qué ropa se ponen, que tengan que tratar de estar acompañadas, que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros, todo eso es violencia. Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacerle entender lo mal que las hacemos sentir. El miedo que les da. No es gracioso. No está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo. No te quedes callado. Y si no te da para hablar así, por lo menos empezá compartiendo este video. Ahí va. Compartilo. Compartilo, así terminaba y un poco nos da la pauta sobre la función que también cumplen las redes sociales o que pueden cumplir las redes sociales en relación a este tipo de campañas sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque además me parece que es significativo el hecho de que el video finalice justo con compartirlo o que haga hincapié en este otro lado de la violencia que es justamente el que lo ejerce, ¿sí? Que es el de la violencia machista y que permite de alguna forma reflexionar o ante ese tipo de preguntas insistentes, permite como que pensar la cuestión de esas actitudes que a veces se tienen y que generan violencia, generan incomodidad y que ninguno de nosotros como hombres quizás estemos acostumbrados a sentir simplemente cuando vamos caminando por la calle de un lugar a otro como lo hacemos prácticamente todos los días. Así que bueno, también es interesante pensar este análisis o seguir analizando en esto que decías vos, Nadia, sobre a quién o sobre cómo se canaliza o se realiza la campaña, en quién pone el foco la campaña que hay, ¿no? En aquella persona que está obligada a reconocer la violencia de género o también el que la ejerce a través de
un análisis propio, ¿sí?, de sus actitudes cotidianas y también un análisis o una reflexión en torno a los que los rodea. Claro. Pensar, analizar una campaña en ese sentido, con ese eje que vos por ahí planteaste de, bueno, quién es el responsable, también nos permite o nos da herramientas para analizar una campaña, sea de la temática que sea. Me parece ahí que esto que decías al principio es bastante acertado con respecto al rol educativo que tienen estas propagandas, ¿no? O estas formas de campaña. Por ejemplo, pasamos la prueba de HIV, digo, no es simplemente hablar de que existen personas con SIDA, sino concientizar en la prevención y en el testeo. En este caso me parece bien interesante que se plantea esto de la educación de, por ahí la persona que quizás no, o el varón, o la persona que no se reconoce como violenta así, a sí mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con las personas que tiene alrededor que sí reconoce como violentas? ¿Hasta dónde estamos poniendo el freno en esa situación? ¿Cómo somos cómplices de este mandato de masculinidad? Tanto las mujeres como los varones en este sentido, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo reproducimos y cómo frenamos la reproducción de las violencias? Me parece muy interesante pensarlo en este sentido de la educación, ¿no? Claro, también ahí yo le agregaría una cuestión, digo, la educación tiene que venir propiamente desde un ámbito más, no quiero decir familiar porque es una construcción muy hecha, pero si la educación o la primera educación cercano, que recibe un hombre, así, ¿no? claro, pero si la primera educación que recibe un hombre en relación a la violencia de género contra las mujeres viene de una campaña publicitaria, justamente tenemos o hay muy poco por hacer por esa persona porque ya viene de una educación de lo cercano, de quienes, de su familia, quienes sea su familia, si es que tiene familia, digamos, ¿no? En relación a cómo tratar a una mujer, más que tratar a una mujer, tiene que ver con no faltar el respeto, claro, en esas cuestiones. Digo, por eso en un momento también dudé con relación a lo educativo, digo, en todo caso refuerza. La propaganda puede llegar a tender a reforzar ciertas actitudes, pero me parece que el germen tiene que estar prácticamente en lo cotidiano. Por eso también esta construcción del audiovisual desde un hombre que interpela a otro, ¿sí? Porque también se da eso, ¿no? Y este spot, o esta campaña, generó esa discusión, por lo menos en esta pieza, es si un hombre tuvo que ir a decirle a otro hombre que eso que estaba haciendo está mal, claro, ¿no? Si bien quizás sea un exceso de discusión, quizás no sea un tema para poner sobre la mesa en relación a quién le dice a qué, sí me parece que también esto tuvo un impacto interesante justamente porque ahí aparecen los hombres diciendo, y eso todavía queda, me parece, por reforzar. Habría que ver, y entra dentro de la especulación, del campo de la especulación, si esto se lo hubiera dicho una mujer, si tenía el mismo impacto en la audiencia, o por lo menos el impacto que yo conozco que tuvo en la audiencia. Pero siempre es una construcción, y en esto que hoy veíamos y hoy comentamos anteriormente, cómo el germen o la profundidad del patriarcado llega hasta digamos, una sentencia como la de Lucía Pérez, ¿no? Bueno, es tiempo hacia adelante, es tiempo de educar a los que vienen y lidiar con los que estamos, ¿no? De alguna manera.